Bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy. Hoy vamos a explorar el impacto potencial de la inteligencia artificial en la enseñanza universitaria. Y bueno, analizaremos si la IA realmente podría reemplazar a los profesores. Nos basaremos en el artículo ¿Reemplazará la IA a los docentes universitarios? Prepárense para un viaje fascinante al futuro de la educación superior. Empecemos reconociendo la creciente influencia de la IA en nuestras vidas, por supuesto incluyendo el ámbito educativo. Sin embargo, es crucial evitar la idea de que los robots sustituirán de forma inminente a los profesores. El artículo nos anima a considerar las ventajas de la IA en la educación, como por ejemplo la personalización del aprendizaje. Me intriga cómo plataformas como Duolingo y Coursera ya adaptan la dificultad de las lecciones al ritmo de cada estudiante. Podríamos ver algoritmos de aprendizaje por refuerzo implementados en la educación superior, creando itinerarios educativos a medida. Sin duda, la personalización del aprendizaje es una fortaleza clave de la IA, al analizar datos sobre el rendimiento y el estilo de aprendizaje de cada estudiante. La IA puede ofrecer un contenido adaptado a sus necesidades. Imaginemos un futuro donde cada estudiante universitario tenga un tutor de IA que identifique sus puntos débiles y que sugiera recursos personalizados. Esto plantea la cuestión de la accesibilidad. La IA podría democratizar el conocimiento a través de bibliotecas digitales y cursos online, beneficiando a estudiantes con recursos limitados. Pero, ¿cómo abordamos los posibles inconvenientes como la sobrecarga de información o la creación de cámaras de eco? La democratización del conocimiento a través de la IA es un tema apasionante. Si bien la disponibilidad de información es vital, es fundamental desarrollar herramientas que ayuden a los estudiantes a navegar este mar de datos de manera crítica y a discernir la información confiable. Y no olvidamos la automatización de tareas. La IA podría liberar a los profesores de trabajos repetitivos como la corrección, permitiéndoles dedicar más tiempo a la enseñanza y la investigación. Efectivamente, la automatización de tareas administrativas y la evaluación objetiva son áreas donde la IA puede aportar eficiencia. Esto permitiría a los profesores centrarse en la interacción con los estudiantes, la mentoría y el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico, aspectos que la IA aún no puede replicar. Hablemos de la aplicación práctica de la IA en campos como la medicina o la ingeniería. Los simuladores impulsados por IA podrían ofrecer experiencias inmersivas, ¿verdad? Las simulaciones son una herramienta pedagógica poderosa, especialmente en áreas donde la práctica es esencial. La IA puede crear entornos virtuales realistas, permitiendo a los estudiantes experimentar con escenarios complejos, tomar decisiones y aprender de sus errores sin consecuencias en el mundo real. Pero ¿qué pasa con el valle inquietante? ¿Cómo podemos asegurarnos de que estas simulaciones sean lo suficientemente realistas para ser efectivas? Pero no tan realistas como para generar rechazo. Este es un desafío clave en el desarrollo de simulaciones. Encontrar el equilibrio entre realismo y aceptabilidad es crucial. La investigación en áreas como la neurociencia y la psicología cognitiva nos ayudará a comprender mejor cómo interactúan los humanos con los entornos virtuales y a optimizar el diseño de simulaciones para la educación. Hemos explorado las ventajas de la IA en la educación, pero la pregunta central sigue siendo, ¿puede realmente reemplazar a los profesores universitarios? Esa es la cuestión fundamental que abordaremos a continuación. Si bien la IA ofrece herramientas poderosas para mejorar la enseñanza, el artículo argumenta que el rol de profesor sigue siendo insustituible por varias razones. Me encantaría profundizar en esas razones. ¿Qué aporta un profesor humano que la IA, al menos por ahora, no puede? El artículo destaca la importancia de la interacción humana y el desarrollo integral del estudiante. Los profesores no solo transmiten conocimientos, sino que inspiran, motivan y cultivan habilidades como el pensamiento crítico, el liderazgo y la ética profesional. Es decir, la IA puede enseñar datos y conceptos, pero no puede fomentar la curiosidad, la creatividad o la pasión por el aprendizaje. Correcto. Precisamente. La capacidad de los profesores para comprender y responder al contexto social, emocional y cultural de sus estudiantes es crucial. La IA aún no puede replicar la empatía, la intuición y la flexibilidad que un profesor humano aporta al aula. Además, los profesores actúan como mentores, guiando a sus estudiantes en su camino académico y profesional. ¿Podría la IA ofrecer ese tipo de apoyo personalizado? La mentoría es una relación humana compleja que se basa en la confianza, la experiencia compartida y la comprensión mutua. Si bien la IA podría proporcionar orientación básica o conectar a los estudiantes con mentores humanos, aún no puede replicar la profundidad y la riqueza de una relación de mentoría real. El artículo también subraya la importancia del pensamiento crítico y el diálogo en el aula. La IA, con sus respuestas estructuradas, ¿podría realmente participar en un debate o una discusión significativa? La interacción humana en el aula es fundamental para el aprendizaje. La confrontación de ideas, la argumentación y el debate son esenciales para desarrollar el pensamiento crítico. La guía puede ser una herramienta útil para complementar estas actividades, pero no para sustituirlas.
Finalmente, el artículo menciona la importancia de la contextualización local. Los profesores, al ser parte de una comunidad, entienden las necesidades de su entorno y adaptan los contenidos a los problemas regionales. ¿Podría la IA hacer lo mismo? La capacidad de la IA para comprender y responder a los contextos locales es un área en desarrollo. Si bien la IA puede acceder a información global, aún carece de la sensibilidad cultural y la comprensión profunda de las dinámicas locales que poseen los profesores humanos. Entonces, si bien la IA ofrece un enorme potencial para la educación, parece que no puede reemplazar por completo la figura del profesor universitario. Exactamente. La clave, como exploraremos en la siguiente parte, reside en encontrar la sinergia entre la IA y los docentes, utilizando la tecnología como una herramienta que potencia sus capacidades y les permite enfocarse en los aspectos más humanos de la enseñanza. En efecto, la clave está en concebir la IA como un complemento a la labor docente, no como un sustituto. El artículo habla de una transformación en los roles dentro de la educación superior. Me interesa esa transformación. Como visualiza el artículo, el rol del profesor en un entorno educativo potenciado por la IA. El documento sugiere que los profesores evolucionarán de ser meros transmisores de conocimiento a convertirse en facilitadores, diseñadores de experiencias de aprendizaje y mentores. Es fascinante. Imaginemos un aula donde la IA se encarga de proporcionar información básica y el profesor guía a los estudiantes a través de debates y resolución de problemas complejos. ¿Sería esa la sinergia ideal? Es una posibilidad intrigante. La IA podría encargarse de la instrucción inicial, adaptando el contenido al ritmo de cada estudiante, mientras que el profesor se centra en fomentar el pensamiento crítico y la colaboración. Y la IA podría ayudar a los profesores a tomar decisiones más informadas sobre la enseñanza, ¿no es así? Exacto. Imaginemos sistemas de IA que analizan el rendimiento de los estudiantes, detectan patrones de aprendizaje y sugieren estrategias pedagógicas personalizadas. Sería como tener un asistente virtual para cada profesor, capaz de procesar grandes cantidades de datos y ofrecer información valiosa para mejorar la enseñanza. Justamente, la IA puede identificar áreas donde los estudiantes necesitan apoyo adicional, recomendar recursos específicos e incluso predecir el riesgo de abandono. Esto nos lleva a la inclusión. ¿Cómo podría la IA contribuir a crear un entorno de aprendizaje más accesible para todos? La IA tiene un gran potencial para eliminar barreras en el acceso a la educación. Pensemos en herramientas de accesibilidad como subtítulos automáticos, traducción de idiomas o la adaptación de contenidos a diferentes formatos. Es emocionante pensar en un futuro donde las diferencias lingüísticas o las discapacidades no sean un obstáculo para acceder a la educación superior. Sin duda, la IA puede personalizar la experiencia de aprendizaje, ofreciendo a cada estudiante las herramientas y el apoyo que necesita para alcanzar su máximo potencial. Sin embargo, el artículo también nos alerta sobre los desafíos y las consideraciones éticas que surgen al integrar la IA en la educación. ¿Cuáles son las principales preocupaciones? Uno de los riesgos es la deshumanización del aprendizaje. Si la tecnología eclipsa la interacción humana, corremos el riesgo de perder la esencia misma de la educación. Comprendo, es fundamental mantener un equilibrio entre lo digital y lo humano, utilizando la tecnología como un medio para enriquecer la experiencia educativa, no para reemplazarla. Exacto. Debemos evitar que la IA se convierta en un sustituto de la conexión humana, la creatividad y el pensamiento crítico. Otro desafío es la brecha digital. ¿Cómo garantizamos que la IA beneficie a todos los estudiantes independientemente de su acceso a la tecnología? Es una cuestión crucial. La implementación de la IA en la educación debe ir acompañada de políticas que garanticen el acceso equitativo a la tecnología y la capacitación digital para todos los estudiantes. De lo contrario, la IA podría exacerbar las desigualdades existentes en lugar de reducirlas. Precisamente. Debemos ser conscientes de las implicaciones sociales de la IA y trabajar para que su implementación sea inclusiva y beneficie a toda la sociedad. El artículo nos invita a reflexionar sobre el impacto de la IA en nuestra propia labor docente. ¿Cómo visualizas tú esta transición en tu área de especialización? Es una pregunta que nos interpela a todos. Debemos explorar cómo la IA puede potenciar nuestra enseñanza, qué herramientas podrían ser útiles en nuestra disciplina y cómo adaptar nuestro enfoque pedagógico a este nuevo panorama. En mi caso me intriga cómo la IA podría ayudar a mis estudiantes a analizar grandes conjuntos de datos, identificar patrones y formular nuevas hipótesis. Es un ejemplo excelente. La IA puede ser una herramienta poderosa para la investigación y el análisis de datos, liberando tiempo para que los estudiantes se centren en la interpretación y la creatividad. Y no olvidemos el potencial de la IA para la evaluación. Podríamos utilizarla para crear evaluaciones más personalizadas y adaptadas a las necesidades de cada estudiante. Sin duda, la IA puede ayudarnos a diseñar evaluaciones que midan no solo la memorización de información, sino también habilidades de pensamiento crítico, resolución de problemas y creatividad. Pero,
¿Cómo garantizamos que la IA no se convierta en un juez implacable, insensible a las circunstancias individuales de cada estudiante? Es una preocupación válida. Debemos utilizar la IA con prudencia y discernimiento, complementando su capacidad de análisis con la empatía y la comprensión humana. Es un equilibrio delicado, pero crucial para aprovechar el potencial de la IA sin perder de vista la esencia de la educación. En definitiva, la IA no va a reemplazar a los profesores universitarios, pero va a cambiar la forma en que enseñamos y aprendemos. Y creo que si la utilizamos de forma inteligente y responsable puede ser una fuerza positiva para la educación superior. Coincido plenamente. La IA utilizada con sabiduría y ética puede ayudarnos a crear un sistema educativo más personalizado, inclusivo y eficaz. Un sistema que prepare a las nuevas generaciones para los retos del futuro. Exacto. Y la pregunta final que nos queda es, ¿estamos preparados para abrazar este futuro y construirlo juntos? Esa es una pregunta que nos invita a la reflexión individual y colectiva. Debemos abordar la integración de la IA en la educación con responsabilidad, visión y un compromiso inquebrantable con el desarrollo integral de nuestros estudiantes. Esa es una pregunta que nos invita a reflexionar sobre el futuro de la educación superior. ¿Cómo podemos prepararlos para este cambio sísmico y asegurarnos de que la IA se utiliza para enriquecer la experiencia de aprendizaje? La clave reside en adoptar una mentalidad abierta a la innovación y explorar las posibilidades que ofrece la IA sin perder de vista la esencia de la educación. Debemos ser proactivos, no reactivos, en este proceso de transformación. Totalmente de acuerdo. No se trata de resistirse al cambio, sino de comprenderlo, adaptarlo a nuestras necesidades y utilizarlo para mejorar la calidad de la enseñanza. Imaginemos a un profesor de historia utilizando la IA para analizar grandes conjuntos de datos históricos y crear visualizaciones interactivas para sus estudiantes. Es un ejemplo fantástico. O pensemos en un profesor de literatura que utiliza un chatbot para guiar a sus alumnos en el análisis de textos complejos, ofreciendo retroalimentación personalizada y fomentando el pensamiento crítico. Las posibilidades son infinitas. No podemos olvidar el potencial de la IA para la investigación. Los profesores podrían utilizarla para analizar datos, identificar tendencias y generar nuevas hipótesis en sus campos de estudio, abriendo nuevas vías de conocimiento. Sin duda, la IA puede ser una aliada invaluable para la investigación académica. Imaginemos a un equipo de investigadores utilizando la IA para analizar miles de artículos científicos y descubrir conexiones ocultas entre diferentes áreas del conocimiento, acelerando el ritmo de los descubrimientos. Es apasionante pensar en el impacto que la IA podría tener en la generación de conocimiento, pero para que esto suceda es fundamental que los profesores se involucren en este proceso de transformación, que no se queden al margen de la revolución tecnológica. Absolutamente. La formación continua en el uso de la IA en la educación será clave para que los profesores puedan aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece esta tecnología. Deben sentirse cómodos utilizando estas herramientas y comprendiendo sus implicaciones. En definitiva, la IA no va a reemplazar a los profesores universitarios, pero va a transformar la forma en que enseñamos y aprendemos. Si la utilizamos de forma inteligente y responsable, puede ser una fuerza positiva para la educación superior, creando un sistema más personalizado, inclusivo y eficaz. Coincido plenamente. La IA utilizada con sabiduría y ética puede ayudarnos a preparar a las nuevas generaciones para los retos del futuro, dotándolas de las habilidades y los conocimientos necesarios para prosperar en un mundo cada vez más complejo y tecnológico. Con esa visión optimista del futuro de la educación, concluimos nuestra inmersión en el apasionante mundo de la IA y su impacto en la enseñanza universitaria. Gracias por acompañarnos en este viaje. Ha sido un placer compartir esta exploración contigo y con nuestros oyentes. Esperamos que esta inmersión haya proporcionado información valiosa y estimulado la reflexión sobre el papel crucial que la IA jugará en la configuración del futuro de la educación.